El otro día iba por la carretera, madrugada, y ya ves cómo nos llegan las ondas hercianas del otro lado del río. Estaba una estación anunciando, o solicitando, mejor dicho, inventores. Tal cual, que si tenías un invento que lo mandaras a tal domicilio y que ellos se encargaban de las patentes y bla, bla, bla. Manejar de madrugada y solo es una actividad ensimismante y que te permite pensar en no chocar y pensar simplemente eso, pensar. ¿Piensas? Claro que sí. ¿Inventas? ¿Qué has inventado? Tengo la horrible sospecha de que todos somos en mayor o menor grado inventores, con mejor o peor suerte, pero inventamos cada cosa de cuando en cuando. ¿No es cierto? Y ahora con eso de la nueva relación, de la nueva configuración geopolítica, el río Bravo está tomando otra caudalidad, otra significación dentro de la conformación geopolítica, esta México, Estados Unidos, Canadá, que va a transformarse esta fracción del continente, etcétera, etcétera. Tú sabes mucho más que yo de tratados y cosas afines. Estaba pensando en los derechos de autor. ¿Qué hemos inventado nosotros? ¿Qué han inventado ellos? ¿Qué nos pirateamos nosotros? Y eso ya nos dará tiempo o tema para hablar en otro tiempo. La piratería, que es una actividad que practicamos también todos en forma más o menos clara. Pero, te cuento otro día, hace años ya de esto, viniendo del aeropuerto hacia la ciudad, recurrentemente vi, y el otro día ya no cuadra con esto, otros muchos días y hace años, recurrentemente veía un anuncio que decía: bienvenido viajero a la capital del caballo charro. Era un anuncio de forraje para caballos, de alimento para caballos, pero me llamaba la atención ese apremiante grito, esa presunción de bienvenidos a la capital del caballo charro. Se supone que es Guadalajara, tendríamos que inferirlo tú y yo en esa forma. Caballo, charro, inventos. ¿Qué hemos inventado nosotros? ¿Qué han inventado ellos? ¿Qué inventos nos han quitado y nos los han vendido como de ellos? Fíjate, tengo dos amigas sumamente aficionadas a la charrería, pero en una forma muy especial. Es decir, ellas sin riesgo. Les gusta la charrería porque más bien pialan y colean charros, que no hacer suertes esas dificilísimas de colear animales o practicar el paso de la muerte. Bueno, creo que ellas practican el paso de la muerte, pero con charros. Es una afición que tienen muy particular mis amigas y que aquí en sus aficiones, sus deportivas aficiones. Y la charrería para ellas representa como una especie de religión. Donde hay una fiesta charra, ahí están ellas. Hace años también, andando tierras lejanas, en una ciudad encantadora llamada Salamanca y que no tiene refinería, que no ha contaminado un río llamado Santiago, una Salamanca que tiene una universidad preclara y que está en tierras españolas. Caminando por aquellas regiones, de pronto en una carretera vi una desviación que decía hacia el campo charro. Me llamó la atención a mí, porque a tantos kilómetros de distancia de esta supuesta capital del caballo charro, o casa matriz del caballo charro, como decía aquel anuncio al que hacía referencia hace un momento, estando tan lejos de estas tierras, campo charro. Y decidí andar por esa ruta hacia el llamado así, campo charro. Y qué descubrimiento filológico e intrascendente y personal. Qué descubrimiento hice aquella tarde. Charro. Es una palabra áspera, es una palabra lijante, dura. El tal campo charro resultó ser una extensión llena de guijarros. ¿Oíste bien? Guijarros, pedrejuelas. Campo charro, lijante, áspero. De ahí viene nuestra hermosísima palabra charro,
porque se supone que cuando se empezó a practicar eso de la charrería, pues no eran individuos frágiles, sino individuos de una cierta tesitura, que se lanzaban a practicar estas faenas deportivo-campestres, deportivas en el sentido más estricto de la palabra, puesto que se practican fuera de la puerta de la casa, que eso es el deporte, ya te lo he contado en alguna ocasión, que la puerta marca fronteras. Estas faenas las practicaban individuos ásperos, si quieres llamarles así, rudos, charros. De España, el charro llegó. Por bien o por mal, yo no tengo la culpa de que la evolución no haya sido idéntica en todos los continentes. Por bien o por mal, el caballo no fue originario de estas tierras. Ya me dirás tú que por ahí en las lagunas de Zacualco, Sayula, escarbando y escarbando con un poco de paciencia y con un poco de suerte, se han logrado rescatar, creo yo, fósiles de pequeños caballos antecesores milenarios de los cuadrúpedos estos que se convirtieron en la máquina de guerra más poderosa en Europa. Pero el caballo no evolucionó aquí, en estas tierras, ni llegó a ser lo que actualmente es en el curso de los milenios evolutivos. El caballo vino de Europa, y el caballo es la herramienta de faenar, la herramienta de adorno, de trabajo del charro. 1500 y tantos. Llega el ganado mayor, procedente de las Antillas, escala previa, de Europa venía. Hernán Cortés manda traer el ganado mayor y comienzan a practicarse una serie de faenas que nunca se habían realizado en campos españoles por la diferencia de tierras, por la diferencia de extensión territorial. Fíjate, en España, al ganado se le arriaba con pértigas, y en estas tierras se tuvo que inventar algo tan novedoso como la reata, el lazo, la soga, llámale como quieras, esa herramienta que permitió manejar más fácilmente los hatos ganaderos. También se realizó un invento prodigioso que fue originario o vinculado con el uso del lazo para arriar el ganado, la cabeza de la silla. A la silla andaluza, a la silla original, le brotó una cabeza. Eso que le podrás llamar tú, tan citadino como yo, esa bola que tienen las sillas de montar, que servía precisamente para amarrar, para atar allí, para amacizar el lazo. Fue un invento en tierras novohispanas, o de tierras novohispanas y mexicanas. Te dirás, ¿a qué viene esto? ¿Qué relación podrá tener esto con la nueva configuración geopolítica continental en donde la fracción norte del continente se está transformando en otra cosa? De pronto, la moda, ese imperativo categórico que no nos deja en paz, del cual somos esclavos. Tú no. La moda impone o implica utilizar pantalones vaqueros con un determinado tipo de botas. Tejanas. Nada. Es la bota andaluza, de los originarios charros mexicanos. Te contaba aquello de que Cortés trajo las primeras cabezas de ganado mayor a estas tierras. Ganado bovino, y se reproducen prodigiosamente bien. Y de ahí nace la charrería, pero llamándose en principio, fíjate tú, rodeo. Claro, ahora nos venden el producto con el nombre de rodeo, californiano, tejano, veto a saber qué, pero originalmente se le llamó así rodeo, y créeme lo que las palabras pocas veces se equivocan, y los que más nos equivocamos somos tú y yo al utilizarlas. Sucede que por reglamentaciones, legislaciones que se habían dado ya específicamente, era necesario en determinadas épocas del año herrar los animales, marcarlos, para que mejor me entiendas. Tal animal de tal persona, la marca del dueño. Y claro, esto implicaba toda una faena especial, en medio de un valle, especialmente un valle escogido para tal efecto, se ponía un poste, y hacia ese punto se arriaba todo el ganado. Y claro, para que no escapara, se le rodeaba.
De ahí la palabra rodeo. Y se realizaban todas las faenas propias de la época, el herraje, qué sé yo. Y en ese momento fueron generándose una serie de actividades deportivas pintorescas, porque para tal día iban los hombres de faenar de campo vestidos con sus mejores galas, y fueron generándose todas estas fiestas que dieron origen paralelo al llamado rodeo que quedó del otro lado del río Bravo y a la charrería. Cuando los linderos geográficos de nuestro país se movieron, tú sabes que esto suele ocurrir o solía ocurrir, de aquel lado, del otro lado de la frontera, quedaron los vaqueros, gente áspera, dura, charra, rasposa. La palabra significa eso y te lo repito 100,000 veces para que lo entiendas. Charro originalmente fue eso, un campo áspero, rasposo, duro, y por analogía se les denominó así a quienes practicaban las faenas del campo, a lomo de caballo. Que al llegar allá, los recién venidos tuvieron que aprender de los mexicanos a faenar en esas enormes extensiones de terreno. Y no encontraron otra palabra, no tuvieron más ingenio para inventar otra palabra para denominar a los que practicaban esas faenas, ya en inglés, que ese ridículo término de niños vaca. ¿A qué te suena? Suena tan elegante decir cowboy. No es cierto. No escena de forma muy fina y exquisita, no nos lo ha metido en los ojos y oídos Hollywood, la figura del cowboy. Pues la silla charra mexicana, el vaquero mexicano, enseñó al niño vaca del otro lado. Y ahora nos lo venden como si fuera producto de ellos. El otro día, y lo digo así, no me avergüenzo, porque bien que entiendes. El otro día, oyendo radio en México, una estación especializada en canciones allá de los 60s, música de los 60s, hacía la historia, porque todo tiene su historia, de ese automóvil que tuvo a su vez su época, que se llamó el Mustang. ¡Qué automóvil, qué nombre tan elegante! ¿Te acuerdas? Tenía un caballito por allí, parte de la insignia del automóvil. Pues es parte también de la historia de México, de un México que nació llamándose Nueva España, de un México que conoció de caballos y de caballeros, de caballos al menos, cuando llegaron de Europa, en las grandes planicies del norte del país. De pronto los indios, los apaches, podemos hablar de ellos, soltaban los caballos, se iban al monte, se multiplicaban, y nacían las grandes manadas mustangas, mostrencas, para que mejor me entiendas. Eran animales que no tenían herraje, animales salvajes, que no tenían marca ni dueño, que andaban deambulando de aquí para allá. De allí el mustango, el mostrenco. Y luego nos lo venden como gran aportación de la civilización de ellos a la nuestra. Te decía en un comienzo que tengo 2 amigas que les gusta mucho la charrería, pero la charrería sin peligro, porque ellas colean y pialan charros, cada quien sus gustos. 2 amigas aficionadas al charro. Recia palabra, rasposa. Pero el cowboy lo inventamos nosotros, los mexicanos, y nos lo venden como producto de ellos. Dicen los que saben que la fracción norte del continente está tomando una nueva tonalidad geopolítica con tratados, convenios, qué sé yo. Pero de nuevo lo mismo. ¿Hasta cuándo nuestro complejo de inferioridad, nuestro comprarles a ellos lo que inventamos y que luego nos dicen que ellos son? Oyes, ¿qué entiendes? Yo entre más, menos. Oyes,